Ujú. Entonces tenemos nuestro reductor de engranes. Tenemos un torque o un par torsor de 240 libras pulgadas, porque giran a favor de las manecillas del reloj. Este engrane, luego este otro engrane que le comunica la velocidad, y aquí sale un torque T0 y una velocidad angular omega 0, que va a ser diferente a esta de aquí, ¿verdad? Por la diferencia, por los diferentes engranes que tenemos acá. Bien, si queremos analizarlo así como está muy complicado. Lo que tenemos que hacer entonces es dividirlo en sus componentes. ¿Cuáles son las componentes? Pues vendría siendo esta flecha con este engrane. Esta flecha con este engrane. Y obviamente la caja, ¿verdad? Esos serían nuestros tres diagramas de cuerpo libre que tenemos que construir. Obviamente, si hacemos este diagrama y este diagrama, si hacemos 3 diagramas de cuerpo libre, pues cada diagrama de cuerpo libre va a tener sus reacciones, y las reacciones que tenga, por ejemplo, este eje en B, pues deben de ser las mismas reacciones que va a tener la caja de engranes en B, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Eso nos acordamos bien. Lo mismo que D, lo mismo que C, lo mismo que A. Bueno, A, B, C y D son cojinetes. G1 y G2 son los engranes. T1 y T2 son los momentos de torsión o los pares. E, F, H e I son los pernos de montaje. Y aquí tenemos distancias 5 por 4. Y aparte tenemos las distancias de los componentes, ¿verdad? Me regreso. Y dice que el radio 1 es 0.75 y que el radio 2 es 1.5. 0.75, 1.5 pulgadas. Ok. Diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Dice, la solución de este problema. Se enumeran todos los supuestos de simplificación. Y son 5. El número 1, los engranes G1 y G2 son engranes rectos simples con un ángulo de presión estándar de phi igual a 20 grados. Información que nos da ya el problema de engranes, de los engranes. El supuesto número 2, los cojinetes son autoalineantes y los ejes pueden considerarse como simplemente apoyados. O sea que no son de empuje. Ese es otro punto importante. Punto número 3. El peso de cada elemento es despreciable. No nos dan masas, ¿verdad? Entonces no consideramos el peso. Punto número 4. La fricción también es despreciable. Y punto número 5. Los pernos de montajes en E, F, H e I tienen el mismo tamaño. Y entonces eso es bueno porque pues este que está aquí va a ser similar a este que está aquí, a este que está aquí y a este que está aquí. Fueran tamaños diferentes, diámetros diferentes, tendrían características diferentes. Y entonces complicaría más el problema, pero como estamos suponiendo que son del mismo tipo y del mismo material, vamos a simplificar un poco la situación. Bien, ¿hasta aquí todo bien? Sí, Inge. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es entonces dibujar los diagramas de cuerpo libre de los diferentes elementos. Ese sería uno. Quito los engranes de la caja y me quedo únicamente con la pura caja. Ana, ¿me quieres preguntar algo? Cuando lo quito de aquí, pues, obviamente se generan fuerzas de reacción, ¿verdad? Y como son cojinetes, ¿cómo dice el enunciado? Déjenme regresar. El supuesto. Autoalineantes y pueden considerarse como simplemente apoyados. Quiere decir que se pueden deslizar libremente. O sea, que no son de empuje, no hay un tope que los mantenga en esa posición, sino que pueden deslizarse.
Y por lo tanto, nada más tengo dos reacciones, ¿verdad? Y aquí está mi sistema de referencias. Dice que este es X, que este es Y y que este es Z. Entonces, nada más tengo reacciones en y en Z. En X no, porque en X sí se puede mover, ¿verdad? Libremente el eje. Pasa lo mismo con D. Tengo reacción de Y y de Z. Y acá enfrente tengo reacción en Z en C y en Y en C. Y lo mismo con a Y, a Z. Y estos apoyos o estos tornillos tienen una reacción RE, RF, RH y RI. Si se fijan, está como que en ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le toca un poquito a Y y un poquito a Z. Pero no sabemos cuál es ese poquito, ¿verdad? Porque no tenemos el ángulo. Entonces, lo dejamos expresado como solo un vector que tiene dos componentes. ¿Bien, dudas de ese diagrama de cuerpo libre o me sigo? Siguiente. Esta distancia no la tenía el dibujo, pero nos la da el diagrama de cuerpo libre, entonces, que también es importante, ¿verdad? Aquí está el cojinete y tiene una reacción en Z y una reacción en Y. La reacción en Y es positiva, la reacción en Z es negativa. Si nos fijamos acá, la reacción en Y es negativa y la reacción en Z es positiva. Son las mismas reacciones, pero en sentidos opuestos, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. El apoyo en A del otro cojinete igual me genera dos reacciones, AY a Z, AY a Z. Esta es negativa, esta es positiva, se cancelan, ¿verdad? Esta es positiva, esta es negativa, se cancelan. Tenemos el torque, que son de 240 libras pulgada, es el que nos daba el enunciado, ¿verdad? Y tenemos la fuerza del engrane. La fuerza del engrane es esta fuerza de aquí así. Y aquí la descomponemos precisamente al ángulo phi que nos da el enunciado de 20 grados. Y entonces tengo, vamos a decirlo así, esta fuerza tangencial, esta fuerza normal, que es justo en donde está en contacto con el otro engrane, ¿verdad? Y que es justo el centro del eje o del engrane. Bien. Y luego, por último, el diagrama de cuerpo libre del tercer cuerpo, que será este de aquí. Las reacciones en el cojinete en C, las reacciones en el cojinete en D, el torque que se genera en la salida de este otro lado y la fuerza del engrane. Aquí la fuerza era negativa, no, aquí la fuerza era positiva en Y, aquí la fuerza es negativa en Y. Aquí la normal es hacia arriba positiva, aquí la normal es hacia abajo negativa. Y entonces, todas las fuerzas son iguales y opuestas en los diferentes elementos en donde se repiten, ¿verdad? Por tercera ley de Newton. Bueno, y ya que tenemos esto, pues resolvemos. Bueno, aquí está, dice, la fuerza transmitida entre los engranes rectos no es tangencial en el ángulo de presión phi. Por lo tanto, N es igual a F tangente de phi. Esa información nos la da también el enunciado, ¿verdad? Entonces, si conozco el ángulo phi, puedo conocer N y OF, ¿verdad? Dependiendo cuál de las dos conozca. Si puedo conocer F, la relaciono con N, o puedo conocer N, la relaciono con F, con este ángulo phi, que para nosotros vale 20 grados, ¿verdad? Para este problema. Ok. ¿Qué hacemos aquí? Pues aplicamos ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Dice, se aplican las ecuaciones de equilibrio para encontrar los valores de cada una de las reacciones, empezando del elemento más sencillo y yendo al elemento más complejo. Eso quiere decir que vamos a agarrar
de los tres cuerpos que tengo aquí, pues el que sea más fácil de resolver. Si agarro este que está aquí, pues únicamente tengo incógnitas, ¿verdad? No voy a resolver ninguna de ellas. Si agarro este de aquí, igual. Y si agarro este de aquí, pues aquí tengo un valor conocido. Con este valor conocido puedo conocer lo demás que está por acá. Entonces la mejor opción de trabajo es con este engrane, que es el eje de entrada, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con el eje de entrada. Bien. Y para encontrar el equilibrio de un cuerpo rígido necesitamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y y sumatoria de momentos en Z. Empezamos. Aquí todas las fuerzas están en X, Y o Z. No tenemos ninguna fuerza con algún ángulo, ¿verdad? Si tuviéramos fuerzas inclinadas, pues lo primero que tendríamos que hacer es descomponer esas fuerzas en sus componentes X, Y, Z, y después de eso, hacer el cálculo necesario. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ninguna, ¿verdad? Porque no hay reacción de apoyo aquí que se oponga a que el eje se mueva. Entonces, ninguna fuerza en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos en Y? Tenemos AY y tenemos BY. Y tenemos F. F es positiva, AY es negativa y BY también es negativa, ¿verdad? Ah, bueno, ya aquí cambié el sistema. RY más RBY menos F igual a 0. ¿Lo acomodamos o así que se vaya? Acomodado, en que mejor acomodarlo, ¿no? Bueno, porque si no vamos a batallar más, ¿va? Me gusta su idea. Entonces es menos RY menos RBY más F. Más F, ¿verdad? Y luego suma fuerzas en Z. En Z si lo puse bien, es menos RY menos RBZ menos RAZ más N igual a 0. ¿Ah? Y luego sumatoria de momentos. ¿Cuáles momentos tenemos? Pues muchos, ¿verdad? Y aquí viene la parte divertida. Sí, aquí. Pueden calcular momentos en donde ustedes quieran. Se me hace que en B es una buena opción. Es porque es el extremo, ¿verdad? Pero pueden ser aquí en A o puede ser en cualquier otro punto que ustedes consideren, ¿verdad? Entonces, si seguimos diciendo que los momentos son en B, entonces, ¿qué vamos a tener? Ajá.
Suma de momentos en Y, suma de momentos en Z. ¿Quieren que veamos de dónde salieron estos momentos o ya ustedes son expertos y lo saben hacer? Por favor, sí, ver de dónde salió bien. Sí, explique de dónde salió. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. Suma de fuerzas no hay problema porque son las fuerzas que están aquí en nuestro diseño, ¿verdad? En nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero suma de momentos los tenemos que calcular antes de poder sumarlos, los tenemos que calcular. Y para poder sumar momentos necesitamos definir un punto de trabajo, ¿verdad? Y yo diría que sea el punto B, como está aquí marcado. O sea, ya lo había dicho yo un momento en B, ¿verdad? Entonces vamos a calcular los momentos en B. Obviamente, si calculo momentos aquí, estas dos fuerzas no generan momento, ¿verdad? De las reacciones en A, vamos a calcular los momentos en B de la fuerza A. Y esto va a ser igual a IJK en la primera fila, y eso es siempre. Sí, siempre. Segunda fila va a ser la distancia, o el vector posición, más bien dicho. Va a ser el vector posición que hay desde el punto B hasta el punto A. Y en este caso, el vector posición se mueve únicamente a lo largo del eje X, ¿verdad? A lo largo del eje X positivo. Y es 1.5 más 1, 2.5. En X, 0 en Y y 0 en Z. Y en la última fila o en la tercera fila siempre va el vector fuerza. Y el vector fuerza no tiene componente en X, tiene componente en Y, que es menos R a Y, ¿verdad? Y R a Z positivo. Entonces, esto es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Es igual a primer fila por primer fila, primer columna. Entonces es I, que multiplica a lo que queda fuera de esas líneas que yo dibujé, En ambos en sería como. invertida. Bueno, en diagonal, hacia abajo positivo, hacia arriba negativo. Entonces es I que multiplica a 0 por menos 0. 0, 0 ¿va? No importa. No importa si es positiva o negativa. Ahorita lo voy a quitar, pero bueno, así que se quede. Y entonces terminé con toda la matriz que tengo aquí, utilizando esas marcas que hicimos, ¿verdad? Menos, y eso siempre es, segundo término, bueno, los términos pares siempre son negativos. Entonces agarro de nuevo la primera fila, pero ahora la segunda columna. Y entonces lo que queda entre los dos es el J bar. Entonces es menos J, que multiplica 2.5 de RAZ. Ajá. En diagonal hacia abajo positivo, en diagonal hacia arriba negativo. Entonces sería 2.5 por RAZ. Y 0, ¿verdad?
2.5 R A Z. Y es positiva. Ok. Y por último, pues lo que queda en la matriz, que es la primera fila por la última columna. Entonces me queda el K, ¿verdad? Entonces más K. Y la K multiplica en diagonal hacia abajo positivo, en diagonal hacia arriba negativo. Entonces es 2.5 por menos RY, ¿verdad? Entonces, menos 2.5 RY. ¿Sí se no. Entonces, y por 0, pues lo voy a quitar porque no tiene caso. Me queda menos 2.5 RAZ. Menos 2.5 y ya tenemos el primer momento. Ahora sigue este segundo momento, ¿va? El momento de la fuerza del engrane. Entonces ahora va a ser el momento, sigue siendo en B, todos van a ser en B, ¿verdad? Pero de la fuerza del engrane. Vamos a ponerle así, F. Y de nuevo, esto va a ser igual a la matriz de 3 por 3 de I, J y K en la primera fila. R en la segunda fila. Y entonces la R es de aquí a aquí en X, de aquí a aquí en Z. Entonces en X es 1.5. En Y no se mueve nada. Y en Z se mueve el radio 1, ¿verdad? Y el radio 1 y el radio 1 dice que es 0.75 pulgadas. Entonces 0.75. Y me estoy moviendo de aquí hacia abajo, Z positivo es hacia arriba, ¿va? Entonces es menos 0.75. Y el vector fuerza, aquí abajo en la tercera fila. Y el vector fuerza igual no hay nada en X. En Y nos dice que es F. Y en Z nos dice que es N. Y las dos mayúsculas, ¿verdad? Entonces es I que multiplica a 0 por N
menos F por 0.75. Entonces se hace más, ¿verdad? 0.75 M. Acuérdense que los términos pares siempre son negativos, entonces menos J. Inge, ¿no es 0.75F? Que diga F, sí, sí, sí. Gracias por corregirme porque... Y luego es J, ahora sí, 1.5 por N. N. Y 0, ¿verdad? Hacia arriba. Más K. Que multiplica a 1.5F menos 0. ¿Sí? Y tenemos 1, 2, y obviamente este momento que ya está aquí, ¿verdad? Entonces lo tenemos que escribir para cuando sumamos, acordarnos que está ahí. Y entonces es el momento en B de TI. Y esto nos dice que vale 240 libra pulgada. Pero se fijan, 240 a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Menos 240. Bien, y con eso tenemos todos los momentos calculados en el punto B. Ahora sí, ya podemos sumar momentos en X, momentos en Y y momentos en Z. Los momentos en X, bueno, este está precisamente en X, ¿verdad? 240 está en X. Entonces 240 y entonces vamos a tener 0.75F menos 240i. Y luego en J vamos a tener menos 2.5 RAZ menos 1.5N. Y en K vamos a tener menos 2.5 RAY más 1.5F. ¿Sí? Y entonces, suma de momentos en X, suma de momentos en Y y suma de momentos en Z. Entonces tenemos esta otra ecuación que dice que N es igual a F tangente de phi, que es lo que nos decía el supuesto arriba, ¿verdad? Y entonces con esto tenemos, o podemos resolver nuestras ecuaciones sin batallar tanto. Método de resolución, el que ustedes gusten. Aquí está así. De la ecuación 4, sacamos que F vale 240 entre 0.75, que nos da 320 libras, directo. Ajá. Y luego, con ese dato, calculamos el valor de N en la última ecuación, en la ecuación número 7. Entonces, N es igual a 320 por la tangente de 20, que es 116.47 libras. En la ecuación 5, conocemos N, encontramos RAZ. Y entonces queda que RAZ es igual a 1.5 por 116.47 entre 2.5, que nos da 69.88. En la ecuación 6 encontramos cuánto vale RAY. Y RAY es 1.5 por 320 entre 2.5, 192 libras.
RY más RBY menos F es igual a 0 de la ecuación número 2. Por lo tanto, RBY vale 128 libras. Y de la ecuación 3, RBZ menos RAZ más la normal es igual a RBZ, que son 116.47 menos 69.88, nos da 46.59 libras. Yo ya hice la sumatoria y hice la resta, división y lo que se tenga que hacer, ¿no? Multiplicación. Y aquí ya me da los valores de estas reacciones. Así de fácil y así de rápido. ¿O no? Inge, Sí. David, ¿cuánto ¿qué vale el pasó? radio, perdón? El radio .75 pulgadas. Ah, ok, ya está, gracias. Sí, ese dato está en la donde dice el problema, ¿va? Donde nos da la información general. Y el radio 2, que es el que vamos a usar ahorita, es de 1.5 pulgadas. ¿Hay dudas? No, Inge. Perfecto, bueno, entonces lo que sigue. Nos vamos al siguiente cuerpo, ¿verdad? Y déjenme, hacemos esto. Así. Ok, así. Entonces ahora tengo RDY, RDZ, RCY, RCZ, F y N. Esta F y N ya la conocemos del análisis anterior, ¿verdad? Del otro elemento. Tenemos el torque, que ese no lo conocemos. Y nada más. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Con 5 ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X vale 0, ¿va? Entonces con 5 ecuaciones podemos resolver. Ok, tienen 10 minutos para que me digan las sumatorias de fuerzas y las sumatorias de momentos. Y luego pues, calcular precisamente sus valores, ¿verdad? Entonces, si no voy a estar aquí, si tienen dudas me preguntan, y si no tienen dudas, cuando terminen me dictan la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Z, y sumatorias de momentos, en X, en Y y en Z. Bien, calcúlenlo en su cuaderno, aquí está el dibujo. Este radio es 1.5 pulgadas. Y las distancias son las mismas que vimos para que no haya problemas. Desde B hasta el engrane es 1.5, del engrane a A es 1. O sea, de el engrane a C es 1 y del engrane a D es 1.5. Porque D y B son paralelos, ¿verdad? Lo mismo que A y C. Entonces, aunque en el último dibujo no me dan las distancias, pues son las mismas distancias del anterior. Entonces, de ahí las tomo. Ahí. Ok, ahorita me preguntan. Estoy al pendiente.
Ok, ¿cómo van? Nada más le vamos a dar las fórmulas o también ya el resultado. Ya de una vez el resultado, si lo tienen, ¿verdad? Ok. Bueno, se queda pendiente, lo calculan y mañana me lo dictan. Con esto empezamos la clase mañana. Me dictan estos resultados y vemos qué es lo que sigue, ¿va? Para llegar al final del problema. Si no hay dudas, con esto lo dejamos. Nos vemos mañana a la 1:00. A ver, yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó, Isaac? Supongo, en este caso va a ser un momento tomado en el punto C porque queremos ver el torque al final. Mi pregunta es, ¿por qué en el ejemplo anterior le pusimos que RAZ era positivo cuando Ujú. el momento el momento también, ¿por qué se tomó un positivo cuando le estábamos haciendo la matriz? En RAZ, Ajá. bueno, aquí la fuerza se ve hacia abajo, ¿va? Ujú. Pero el sentido de la fuerza no es tan importante. Lo que es importante es el giro que me produce esa fuerza. Si es un Ok. giro positivo o negativo. Entonces, aquí no lo puedo ver. Nos tenemos que ir a la matriz. RAZ. ¿Por qué es positivo, dices tú, va? Ujú. Caray. Sí, por eso. Es RY negativo, RAZ negativo también. Qué bueno que lo ves. Lo mismo que hasta ahorita. Sí, ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero al final de cuentas no afecta, Inge. ¿Por qué da cero o por qué no? Sí, da cero. Por eso. Pero sí afecta en J, ¿no? En el Sí, 2.5. Sí, sí, sí. sí, sí Ah, Es afecta, se convierte en 2.5 por positivo. RAZ. Sí. Positivo. Ah, no, negativo. Porque el RAZ es negativo, ¿va? Ahí está. Eso RZ lo cambiaría a negativo. positivo. Y entonces, con el menos de aquí, da positivo. Entonces sí, sí afectaba. A ver, espérame. O sea, en J sería positivo, hijo, porque Sí, sería así, 2.RAZJ positivo. sí, es correcto. Y entonces la suma hay que cambiarla acá. La No, operación debe de pero estar bien la suma sí está porque bien. Sí, pues, sí. la hice en papel, o sea, la hice aparte, ¿va? Ujú. Entonces el resultado debe estar bien. De todos modos, pues si quieren lo checan ustedes, ¿verdad? Para que Sí, lo pues, confirmen. Pero bueno, ya me pasé. Pero los dos está bien. Sí, qué bueno que checaste la operación, sí había que corregirla. Eh, Al final de cuentas les digo, los resultados son correctos, eh, que son los de acá, ¿verdad? Si quieren, checan y confirmamos. Oh, me pasó. ok, está bien. Se lo checo Eh, todavía. Esa y era mi hacen el duda. de acá, Gracias. ¿verdad? Sí, y qué bueno que lo checamos para corregirlo de una vez, porque si nos llevamos arrastrando estos errores, pues el resultado final va a seguir más mal, ¿verdad? Entonces, corregirlo desde el inicio. Bien, entonces, pues así quedamos. Nos vemos mañana con los resultados de este sistema y luego vemos qué es lo que sigue. Ok, Inge, gracias. Hasta Sí, mañana. también hay que